Saludos a todos y a todas, sean más que bienvenidos a este espacio donde estaremos desarrollando un tema muy importante, tanto en el área de la medicina como la endocrinología, y esa es la tiroiditis. Este grupo está compuesto por mi compañera Waleska, Ruberly, Isailis, Liz e Ismael, y quien les habla en este momento, Diorlandi. Aquí podemos observar la tabla de contenidos con cada uno de los tópicos que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta exposición. A modo de introducción, tenemos una pequeña glándula en la parte anterior del cuerpo que se encarga de casi todas las funciones. Esta glándula es la tiroiditis y es la encargada de regular nuestro metabolismo, la temperatura corporal, el crecimiento e incluso el estado de ánimo. Sin embargo, cuando esta glándula llega a inflamarse, causa una afección conocida como la tiroiditis, que puede alterar por completo el equilibrio del organismo. En el desarrollo de esta exposición vamos a estar conociendo un poco más sobre la tiroiditis, su cuadro clínico, los diferentes tipos, cómo podemos diagnosticar esta enfermedad y su manejo. Bueno, yo me voy a encargar de que ustedes puedan conocer un poquito más sobre el concepto de la tiroiditis. La tiroiditis, como he dicho anteriormente, es una inflamación de las glándulas tiroides. Esa es una pequeña glándula que se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello y es la encargada de la producción de algunas hormonas, tales como son T3 y T4. Esta inflamación puede ocurrir por diferentes causas. Puede ser por una alteración en el sistema inmune, también puede ser por el uso de ciertos medicamentos o también por una infección. Por ejemplo, esta puede presentarse de forma aguda, donde va a tener una evolución o un curso de manera rápida, o puede presentarse también de forma crónica, donde la evolución va a ir más lenta o de forma gradual. Puedes pasar. A medida que se vaya presentando esta inflamación, van a ir apareciendo signos y síntomas característicos de ellos, como pueden ser dolor en la zona o región del cuello, también dificultad para deglutir, escalofríos o fiebre. Y puede causar también consecuencias tales como son hipotiroidismo o hipertiroidismo. En el cuadro clínico, como vemos aquí, los síntomas van a depender de la severidad y también de la intensidad de la causa que está provocando esa inflamación. Dice que si esta inflamación lleva un curso rápido en su presentación de forma aguda, el paciente va a presentar signos y síntomas de hipertiroidismo, tales como son pérdida de peso, nerviosismo, ansiedad, palpitaciones y taquicardia, sudoración excesiva, temblores finos e intolerancias al calor. Si el paciente lleva una evolución un poco más lenta o de forma gradual, entonces él va a presentar signos y síntomas de hipotiroidismo, tales como son cansancio, aumento de peso, piel seca, cabello frágil, voz ronca, intolerancia al frío y bradicardia. Puedes pasar. En cuanto a los signos locales, el paciente va a tener un aumento de tamaño en la zona del cuello. Esto es conocido como bocio, ahí como vemos en la imagen. También ellos tienden a tener dificultad para deglutir y en casos muy severos pueden también presentar dificultad para respirar. Y también pueden presentar dolor o sensibilidad al tacto. Específicamente eso suele ocurrir cuando es una tiroiditis subaguda o infecciosa. Es cuanto mi compañera va a seguir abundando un poco más sobre el tema. Bien, buenas, mi nombre es Waleska Mercedes Medina Puello y yo le estaré hablando sobre las causas de la tiroiditis. Puedes pasar. La tiroiditis tiene varias causas, entre ellas tenemos las que son autoinmunológicas. Aquí estas van a representar la causa más frecuente de disfunción tiroidea y el sistema inmunológico lo que va a hacer es que va a atacar erróneamente los tejidos tiroideos sanos, desencadenando así una inflamación crónica y progresiva. Entre ellas tenemos varias, dentro de ellas vamos a encontrar la tiroiditis de Hashimoto, que vendría siendo la inflamación crónica con hipotiroidismo progresivo, anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina.
También tenemos la enfermedad de Graves, que adquiere hipertiroidismo autoinmune con estimulación de receptores TSH y anticuerpos estimulantes y esofagmopatía asociada. Tenemos la tiroiditis de posparto, donde va a presentar una disfunción tiroidea temporaria tras el embarazo, que va a ser causada por la reacción autoinmune con reactivación inmunológica posparto. En resumen de esta parte, estas enfermedades ocurren cuando el sistema inmune deja de reconocer al tiroides como propio y lo que hace esta es que lo ataca. Dependiendo del tipo de anticuerpos, puede causar hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y por eso es importante detectarlas a tiempo para evitar complicaciones. Puedes pasar. Tenemos las causas infecciosas e inflamatorias. Aquí vamos a tener diversos agentes infecciosos y procesos inflamatorios que pueden provocar tiroiditis aguda o subaguda. Las infecciones virales vienen siendo particularmente frecuentes, mientras que las bacterianas son menos comunes, pero potencialmente graves. Tenemos las de origen viral, donde vamos a tener el virus respiratorios como enterovirus, adenovirus, influenza, parainfluencia y síndrome respiratorio agudo severo, que van a causar tiroiditis subaguda con dolor, fiebre e inflamación tiroidea. Tenemos las infecciones bacterianas, que vienen siendo menos comunes, y aquí se incluyen el Staphylococcus, el Streptococcus, Escherichia coli y tuberculosis. Generalmente estas van a requerir drenaje quirúrgico o antibioterapia intensiva. Por último, tenemos las causas fúngicas, donde tenemos la histoplasmosis, la coccidiomicosis y la blastomicosis, que pueden afectar la tiroides, especialmente en pacientes inmunocomprometidos o con exposición ambiental. Aunque son menos frecuentes, las infecciones virales o bacterianas pueden inflamar el tiroides y provocar síntomas agudos, sobre todo dolor y fiebre. En general, estas responden bien al tratamiento, pero es fundamental diferenciar su origen para dar el manejo adecuado. Puedes pasar. Ya como último tenemos las otras causas y factores que pueden ser desencadenantes. Aquí tenemos las múltiples factores que pueden provocar tiroiditis. Aquí se van a incluir los medicamentos, la radiación, traumatismo y condiciones metabólicas específicas que afectan la función tiroidea. Tenemos en primer lugar los medicamentos, entre ellos tenemos el interferón alfa, que también tenemos antirretrovirales, inhibidores de checkpoint inmunológico y aminiodona. Tenemos litio y alfa interferón que inducen la tiroiditis con mecanismos variados. Tenemos la radiación y traumatismo, donde vamos a tener la radioterapia tiroidea, el yodio radiactivo y traumatismo cervical que pueden desencadenar inflamación tiroidea aguda o crónica con disfunción progresiva. En tercer lugar, tenemos los factores sistémicos como la sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Sjögren y lupus eritematoso sistémico, que pueden manifestarse con afección tiroidea concurrente. Por último, tenemos la deficiencia de selenio. Aquí vamos a tener deficiencias nutricionales severas y estrés oxidativo que van a incrementar la susceptibilidad a tiroiditis autoinmune y deterioro de la función tiroidea. Además de esos factores que les mencioné, estos pueden afectar y alterar la función tiroidea, y esos son casos que suelen ser secundarios, pero pueden agravar una tiroiditis preexistente si no se controla. Es cuanto. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Rubel y yo les voy a estar hablando sobre la tiroiditis aguda y subaguda. Antes de entrar en lleno en lo que vendría siendo la tiroiditis aguda o supurativa, debemos saber que nuestra glándula tiroides es resistente a las infecciones debido a su extensa irrigación sanguínea y linfática, por su alto contenido en yodo y por su cápsula fibrosa. Más sin embargo, hay agentes infecciosos, específicamente los estreptococos y anaerobios, que pueden llegar a colonizarla por vía hematógena o linfática, por una diseminación directa desde un seno piriforme persistente, es decir, desde una fístula congénita que comunica al seno piriforme con el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, haciendo así una comunicación en la vía aerodigestiva y así produciendo que los mecanismos, los agentes puedan infiltrarla. También puede ser por resultado de un traumatismo penetrante en la glándula tiroides y por una depresión del sistema inmunológico. Puedes pasarla.
Dentro de su cuadro clínico podemos encontrar dolor de cuello que se irradia a mandíbula o al oído, fiebre, escalofríos, odinofagia y disfonía. Y en casos más complicados, cuando la inflamación ya no solo afecta a la tiroides, sino que también afecta a estructuras vecinas y comprime arterias, venas y nervios, pues vamos a encontrar que el paciente puede llegar a presentar una sepsis sistemática, rotura traqueal o esofágica, una trombosis de la vena yugular, condritis o pericondritis laringea y parálisis del tronco simpático. Puedes pasar. Ahora, dentro de la tiroiditis subaguda, debemos conocer que existen dos formas en las que se puede presentar, que sería la dolorosa o la indolora. Aunque no se conoce exactamente la etiología de la dolorosa, esta se asocia a un origen viral o como un resultado de una respuesta inflamatoria postviral. Puedes pasarla. Puedes pasarla. Ok. Esta consta de 4 fases, específicamente la dolorosa. En la fase hipertiroidea, donde vamos a ver que la hormona estimulante de tiroides va a estar disminuida, en cambio la tiroglobulina, la T3 y la T4 van a estar aumentadas, porque la inflamación, aparte de afectar al tejido tiroideo, va a afectar también a las células foliculares y va a producir una reacción que es liberar las hormonas almacenadas, específicamente las tiroides, a la sangre, produciendo su elevación, y por una retroalimentación negativa, pues se va a disminuir la hormona estimulante de tiroides. Luego llega la fase eutiroidea, donde estos niveles de las hormonas se estabilizan después de la infección. Pero debemos conocer que aunque la infección haya cesado, en esta fase todavía las células foliculares no están recuperadas del todo. Por ende, entra a la fase que es el hipotiroidismo. En esta fase se caracteriza por una disminución de la T3 y la T4 por un déficit de la síntesis de las mismas. Y como respuesta compensatoria, la hipófisis anterior va a liberar hormona estimulante de tiroides. Por ende, en esta fase vamos a encontrar a la T3 y a la T4 disminuidas y a la TSH aumentada. Y ya en el estado eutiroideo, pues esta va a ser ya la fase final, donde el paciente se encuentra sano después de la infección y ya las células foliculares se encuentran totalmente sanas. Por ende, vamos a encontrar las hormonas tiroideas en su normalidad. Puedes pasarla. Y ya por último, en lo que sería la tiroiditis subaguda indolora, pues esta se considera que es de origen autoinmune y puede ocurrir de manera esporádica o en el periodo postparto. A menudo es alrededor de 6 semanas después del parto. En mujeres específicamente con altas anticuerpos con altos anticuerpos TPO, que vendría siendo anticuerpos que atacan a la peroxidasa tiroidea, que debemos recordar que esta hormona, esta enzima es importante para la síntesis de hormonas tiroideas. Por ende, se cree que en este momento coincide con una disminución de la tolerancia inmunitaria normal del embarazo. Es decir, que sabemos que nuestro cuerpo inmunológico disminuye después del parto y por consiguiente se hace un efecto de rebote, que es que se elevan esos anticuerpos que atacan a esta enzima. Por ende, se va a producir lo que es la tiroiditis subaguda, y esta cursa con las mismas fases que mencioné anteriormente. Es cuanto. Ok, buenos días. Yo soy Sailis y ahora yo les voy a estar hablando sobre la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que condiciona la destrucción del parénquima y la insuficiencia tiroidea progresiva. Esta es la causa más frecuente de hipotiroidismo en las personas que tienen una concentración normal de yodo, debido a que esta no es causada por una insuficiencia en su producción, sino por una reacción autoinmunitaria, debido a la presencia de autoanticuerpos anti-TPO y anti-TG que circulan contra los antígenos tiroides y dan lugar a un proceso autoinmunitario destructivo crónico con
acumulación de autoinmunocomplejos y el complemento en la membrana basal de las células foliculares de la tiroides. Esta conduce a una infiltración de los folículos tiroideos por linfocitos y con el tiempo a la fibrosis. Y entonces disminuye la cantidad efectiva de los folículos disponibles para producir las hormonas tiroideas. Puedes pasar, por favor. Dentro de su cuadro clínico, el paciente puede presentar lo que es intolerancia al frío, aumento de peso, caída del cabello, fatiga y piel seca. También el paciente puede ser asintomático o presentar signos y síntomas leves. Sin embargo, cuando el paciente ya presenta un cuadro más grave, este va a comenzar a presentar un desequilibrio electrolítico debido a la disminución del yodo y su funcionamiento, y el paciente va a presentar también lo que es mixedemas. Puede también presentar lo que es bradicardia y anomalías electrolíticas con un mayor riesgo a cardiomegalia y un derrame pericárdico, ascitis y shock. La glándula tiroidea del paciente, en este caso, puede tanto aumentar de tamaño como puede también disminuir de tamaño, se puede atrofiar. También puede presentar ganglios linfáticos peritiroideos levemente agrandados y más numerosos debido a la causa inflamatoria autoinmunitaria. Es cuanto puede pasar mi compañero. Bien, en primer lugar tenemos lo que es la historia clínica y el examen físico. Una de las cosas que se estuvieron mencionando fueron los síntomas y la clínica que pueden presentar estos pacientes. Entre esos están dolor o sensibilidad en la región anterior del cuello, aumento del volumen tiroideo, fiebre o malestar general, fatiga, debilidad, aumento o pérdida de peso. Luego de ahí, nosotros tenemos lo que son las pruebas de laboratorio. En esas pruebas de laboratorio lo vamos a estar acompañando de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Como sabemos, esta va a estar disminuida en fase hipertiroidea y va a estar elevada en fase hipotiroidea. También tenemos lo que son la T4 libre y la T3 libre. En esta la vamos a ver elevadas en fase hipertiroidea y disminuidas en fase hipotiroidea. Otra parte, en el área de los análisis de laboratorio, tenemos lo que son los anticuerpos antiperoxidasas. Ahí está la anti-TPO, que esos son positivos en tiroiditis autoinmune. Luego tenemos lo que son la anti-TG, que también son positivos en la tiroiditis Hashimoto. Luego tenemos los anticuerpos estimulantes de receptor de TSH, que suelen ser negativos y ayudan a diferenciar de enfermedad de graves. Luego tenemos lo que son los estudios de imagen, que sigue siendo el punto más importante en el área de diagnóstico. Tenemos lo que es la ecografía tiroidea. Este es el estudio de lesión, por lo general, ya que esta nos permite evaluar el tamaño, vascularización y ecogenicidad del parénquima. Aquí podemos diagnosticar lo que son la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis subagudas y también la tiroiditis aguda. En esta también podemos utilizar lo que es la gammagrafía tiroidea con yodo radioactivo o TENES. Esto es útil para diferenciar el hipertiroidismo por tiroiditis de grave. Esto lo podemos encontrar en tiroiditis. Aquí la captación está disminuida, ausente. Y también en graves, lo que podemos observar es que la captación está aumentada. Luego, de último, pero no menos importante, tenemos lo que es la punción, aspiración con aguja fina o también conocida como PAF. Esta es indicada si hay algún nódulo sospechoso, acceso o diagnóstico incierto. Esto nos permite hacer análisis citológicos y microbiológicos. Es cuanto por mi parte. Ahora continúa mi compañera. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Ismael Enrique Mejía Rijo y el día de hoy yo le voy a estar hablando sobre los distintos tratamientos de las tiroiditis. Como mi compañera mencionaron anteriormente, las tiroiditis tienen diversas etiologías. Entonces, la vamos a tratar dependiendo de cuál sea la etiología causante
de la inflamación de la tiroides. En primer lugar, tenemos la tiroiditis aguda, supurativa o bacteriana. Esta se va a tratar, su tratamiento de primera línea son una antibioterapia empírica. Se puede utilizar lo que son la cefazolina, 1 miligramo intravenoso cada 8 horas. También se puede utilizar la clindamicina, 600 miligramos intravenoso cada 8 horas en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas. También en casos graves o que se sospeche una infección mixta o una flora mixta, se puede utilizar la ampicilina más el Subactan, y también se puede utilizar la amoxicilina más el ácido clavulánico. 3 gramos intravenoso cada 6 horas. Se puede considerar en el tratamiento un drenaje quirúrgico si hay un acceso confirmado por una ecografía o por una tomografía computarizada. Para el manejo del dolor y la fiebre se van a utilizar lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Tenemos el ibuprofeno de 400 o 600 miligramos vía oral cada 8 horas. En segunda instancia tenemos la tiroiditis subaguda o granulomatosa. Su tratamiento de primera línea son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí tenemos el ibuprofeno y el naproxeno. Tenemos que el ibuprofeno lo vamos a utilizar en una presentación de 600 miligramos vía oral cada 8 horas, y el naproxeno 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Ya si vemos que el paciente tiene 3 a 5 días con estos tratamientos y no responde, pues vamos a considerar lo que son los glucocorticoides. Ahí tenemos la prednisona, que se va a utilizar de 20 o 40 miligramos vía oral por 1 o 2 semanas. Ya al momento de reducir el tratamiento, no se retira de manera brusca o inmediata, sino que se va disminuyendo la dosis de 5 miligramos en 5 miligramos hasta la suspensión completa del medicamento. Si esta, como cursa en muchas ocasiones con hipertiroidismo, pues vamos a tratar los síntomas de hipertiroidismo, como son la taquicardia, con betabloqueantes como el propanolol de 20 a 40 miligramos vía oral cada 8 horas, o el atenolol de 25 a 50 miligramos vía oral, según la sintomatología que presente este paciente. La tiroiditis siliente, esta la vamos a tratar, que esta consta de 2 fases, una fase hipertiroidea y una fase hipotiroidea. La fase hipertiroidea vamos a tratar estos síntomas hipertiroideos, como lo son fármacos como el propanolol, de 20 a 40, como dije anteriormente, miligramos vía oral cada 8 horas, según la frecuencia cardíaca de estos pacientes y los síntomas. También tenemos en la fase hipotiroidea lo que son la levotiroxina de 25 a 75 micrómetros vía oral, 1 al día. Se ajusta la dosis en 6 a 8 semanas. Según los niveles de TSH de estos pacientes, se indica si hay síntomas de hipotiroidismo o si la TSH es mayor a 10 unidades por litro. En tercera instancia tenemos la tiroiditis crónica linfocitaria o tiroiditis de Hashimoto. Esta se va a tratar con medicamentos como la levotiroxina. Ese es el tratamiento de elección para esta enfermedad. Se da una dosis inicial de 1.6 micrómetros por kilogramo al día vía oral en adultos jóvenes. En pacientes mayores o pacientes cardiópatas se inicia con una dosis de 25 a 50 micrómetros por día, y se aumenta gradualmente la dosis. Estos medicamentos han dado a demostrar que tienen una mejor absorción en ambientes ácidos, por lo que se recomienda tomar en ayunas 30 o 60 minutos antes del desayuno. También podemos considerar indicaciones quirúrgicas si el paciente presenta un bocio grande que comprima la tráquea o el esófago, si hay sospecha de malignidad, si presenta síntomas como nódulos duros, asimetrías de los bordes o adenopatías palpables, se puede considerar pues una resección quirúrgica. También en casos que presente, se puede considerar una histerectomía parcial o total, según los hallazgos clínicos de una ecografía. Tenemos también la tiroiditis
de Riedel o fibrosante. Esta se va a tratar con glucocorticoides como la prednisona de 30 a 60 miligramos vía oral, una al día. Luego se disminuye progresivamente según la respuesta de los pacientes. También tenemos el tamoxifeno. Se va a utilizar de 10 a 20 miligramos vía oral cada 12 horas, útil en casos refractarios o en casos recurrentes de esta patología. También se puede indicar lo que es la cirugía, una histerectomía o una tiroidectomía parcial cuando hay compresión de la tráquea y aparecen síntomas como disfagia o disnea progresiva. También se va a controlar las funciones tiroideas, reemplazo por levotiroxina si aparece hipotiroidismo secundario a esta patología. Ya para concluir, tenemos que la tiroiditis representa un conjunto de trastornos inflamatorios de la glándula tiroides con múltiples etiologías y manifestaciones clínicas variables. Su importancia radica en que puede alterar significativamente la homeostasis hormonal del organismo, generando cuadros de hipotiroidismo o hipertiroidismo, tanto transitorios como permanentes. El abordaje clínico y endocrinológico de la tiroiditis debe orientarse no solo al control de los síntomas, sino también a la identificación de las causas subyacentes y a la prevención de complicaciones a largo plazo. Esto ha sido todo por nuestra exposición. Gracias por su atención.